Una vez finalizado el tiempo de receso decretado en momento inmediatamente anterior, les comunico a los asistentes que se ha conformado quórum necesario de la sala de decisión número 1 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá para proferir fallo en este proceso. Me acompaña el doctor magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana y la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz se encuentra ausente en comisión de servicios. Por lo tanto, entonces, existe quórum para surtir la siguiente etapa de este proceso. Y para tal efecto, se le concederá el uso de la palabra a los asistentes hasta por un tiempo máximo de 20 minutos y también solicitándoles brevedad, claridad y circunscribirnos de manera directa a la fijación del litigio. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandada. Buenos días, su señoría. La parte demandada considera y alega básicamente que para el reconocimiento de la pensión gracia, la parte demandante no logra especificar y comprobar que cumple con los requisitos desarrollados por la Ley 114 de 1913 y por la Ley 91 de 1989. Perdón. Esto por cuanto no logra acreditar la vinculación requerida por la Ley 91 a 31 de diciembre de 1980. Considero importante aclarar que, si bien es cierto, hay pronunciamiento y mención sobre unos tiempos laborados desde el mes de julio hasta el mes de septiembre de 1978, estos son con carácter interino, tiempos que la UGPP decidió en vía administrativa desestimar, básicamente primero porque no se llegaban los actos administrativos de posesión y nombramiento, los cuales consideramos absolutamente necesarios por la seguridad de las decisiones de la entidad, por el cuidado del erario público de la nación y por generar un reconocimiento adecuado a los derechos pensionales, que son tiempos de servicio que deben acreditarse por acto administrativo de posesión y nombramiento, actos administrativos que no fueron allegados al expediente pensional. Adicionalmente, con el objetivo de realizar un estudio juicioso y adecuado de las solicitudes pensionales, la entidad en la parte administrativa decidió hacer pues una investigación con base en la base del FOMAC que nos remiten a nosotros, la cual consideramos se encuentra actualizada, y una vez comprobada la misma pudimos constatar que la vinculación de la demandante solo parte a partir del 2 de febrero del año 1984 y no antes del 31 de diciembre de 1980, como repito, lo exige la Ley 91 de 1989. Muchas gracias por su brevedad. Le concedo el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. Fijado el litigio en el punto de determinar si los tiempos anteriores a 1981 que se acreditan en el expediente han de tenerse en cuenta para que se le reconozca o no la pensión de jubilación o pensión gracia que solicita la demandante, el Ministerio Público expresa lo siguiente. La legislación sobre reconocimiento de la pensión gracia es de amplio conocimiento en este tribunal, al igual que los que estamos participando en la audiencia. Nos remitimos a la Ley 114 de 1913, nos remitimos igualmente a la Ley 116 de 1928 y a la Ley 37 de 1937. Por lo mismo, en aras de la brevedad y de la precisión del concepto, pues nos vamos a abstener de leer las normas que ya son ampliamente conocidas. Para el caso concreto, lo que hay que determinar es si ese periodo de interinidad que la docente acredita en el expediente con una certificación de la Secretaría de Educación de Boyacá ha de tenerse en cuenta o no. Sobre ese tema, el Consejo de Estado, en múltiples jurisprudencias que me permito enumerar, entre otras,
la del doctor Jaime García Moreno, del 2 de marzo del 2006, expediente 4668 del 2004. Posteriormente, la sentencia del 20 de septiembre del 2001, radicación número 095, con ponencia del consejero Alejandro Ordóñez Maldonado. Luego, en sentencia del 7 de febrero del 2008, radicación número 2001-01337, consejera ponente Berta Lucía Ramírez de Páez. Y una mucho más reciente, el 6 de agosto del 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 2006-3436, radicación interna 0019. Ha expresado básicamente lo siguiente: que la expresión docentes vinculados a 31 de diciembre de 1980, contemplada en la norma, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, toda vez que lo que se cuenta para efectos pensionales es el tiempo de servicio. Por lo tanto, la pérdida de continuidad no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional, como lo estimó el tribunal. En el caso que nos ocupa, hay un documento público expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, consecutivo número 12464, que señala que esta certificación igualmente reúne todas las condiciones y requisitos que el mismo Consejo de Estado, en sentencia del doctor Tarcisio Cáceres del 2002, no me acuerdo el momento de la radicación, pero que en otras audiencias lo hemos señalado, reúne esos requisitos a plenitud. Están perfectamente definidos la entidad que expide la certificación, está perfectamente identificada la persona a quien se le expide la certificación, su documento de identidad. Está perfectamente definido la situación laboral, el tipo de vinculación, el cargo, el nivel, si está en actividad o no está, la forma en que el tipo de nombramiento, si fue en periodo de prueba, profesionalidad y otro, y están perfectamente establecidos los términos en que los plazos en que se prestó el servicio. En ese documento, que es público, que no ha sido tachado de falso, que no ha sido desconocido, aparece que la docente demandante prestó sus servicios desde el 10 de julio de 1978 al 15 de septiembre del mismo año como interina en el establecimiento educativo sede Costa Rica del municipio de Tasco, departamento de Boyacá. Posteriormente, ella pierde continuidad en su vinculación como docente territorial. El tipo de vinculación es muy importante, fue interino, nacionalizado, eso es muy importante para efectos de la decisión que ha de tomarse. Posteriormente se vincula aparece vinculada desde el 21 de febrero de 1984 hasta la fecha en que se expidió esa certificación. Pretender tratar de desconocer el derecho a la docente argumentando que es necesario que se aparezca en el expediente el acta de posesión, no me parece que sea jurídico, porque ese documento que la Secretaría de Educación ha expedido es de conocimiento de la entidad demandada, y si tuviese dudas, debía haberlo tachado. Pero ahora, pretender que la interinidad que era permitida en las normas del decreto 2400 del 68 y las que reglamentaron, que eran las normas que reglamentaban la administración de personal para esa fecha, y el 1950, los nombramientos interinos existían,
lo que hoy son nombramientos provisionales, antes eran nombramientos interinos. Siendo así, y estando certificado, no veo la razón para que la UGPP pretenda hoy argumentar que por ser interino no se le debe reconocer la pensión gracia de jubilación. En ese orden de ideas y con fundamento en lo que el Consejo de Estado sigue manteniendo hasta la fecha, en este punto específico, lo que importa es el tiempo de servicios para efectos de sumar y completar sus tiempos de servicio finales. Encuentra el Ministerio Público que la docente demandante lleva más de 28 años de servicios, que sí estuvo vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, que los 50 años de edad los cumplió el 8 de julio del 2010, de conformidad con el registro civil que obra en el proceso, que aparece que no tiene antecedentes disciplinarios, aparece la certificación de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Boyacá, que es las oficinas que ejercen el control disciplinario sobre los docentes, y en algunos casos la Procuraduría General de la Nación por control preferente, derecho preferente de investigaciones disciplinarias, y aparecen también certificaciones de buena conducta. Reúnen en consecuencia, en la opinión del Ministerio Público, los requisitos para que se acceda a las pretensiones de la demanda, como en efecto se solicita. Una vez oídos el alegato de conclusión del señor apoderado de la entidad demandada y el concepto del señor agente del Ministerio Público, la Sala de Decisión número 1 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá proferirá a continuación fallo de fondo en el proceso formulado por la señora Luz Marina Camacho de Angarita. Teniendo en cuenta que existe pleno acuerdo y aceptación de los términos de la providencia que se va a tomar a continuación. Para tal efecto, la Sala, de manera muy resumida, recordará la demanda. Se pretende la nulidad de los actos administrativos que negaron la petición de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión gracia de la señora Luz Marina Camacho de Angarita, quien manifiesta haber obtenido los requisitos para obtener el derecho a la pensión gracia a partir del día 8 de julio del 2010, fecha para la cual cumplió con los 50 años de edad y fecha para la cual había superado ampliamente el término de servicios. Asimismo, solicita que la liquidación de su derecho pensional de gracia se haga con base en el 75% del salario y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a su estatus de pensionada. De su parte, la entidad demandada niega el derecho de la pensión gracia de la actora básicamente por dos razones. Primero, porque no se acreditó en debida forma el tiempo de servicios prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en la medida que considera que fue incompleto la forma como se acreditó el tiempo de servicios. Y además, porque el vínculo laboral fue en calidad de interinidad y por lo tanto no se acepta esta modalidad de nombramiento para acceder al derecho a la pensión gracia. Asimismo, también en la demanda se manifiesta que la actora no cumplió con todos los requisitos
en la contestación de la demanda, no cumplió con todos los requisitos para la fecha en que entró a regir la Ley 91 de 1989. De esta manera, entonces, corresponde a la sala establecer si al accionante le asiste o no el derecho a que se le reconozca, se le liquide y pague el derecho a la pensión gracia a partir del día 8 de julio del 2010, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a su estatus de pensionada, en los términos de la normatividad que cobija esta pretensión, especialmente las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. Particularmente importa precisar si con la documental obrante en el expediente se acredita o no de forma idónea el cumplimiento del requisito de la vinculación y tiempo laborado para efecto del reconocimiento de la pensión invocada, toda vez que solo sobre este aspecto existe controversia en cuanto a la forma de vinculación y el tiempo laborado, toda vez que no existe discusión acerca de la edad y demás requisitos. Para la sala es importante de entrada manifestar que las pretensiones sí tienen vocación de prosperar, pues la demandante cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, y en especial porque su vinculación en interinidad es válida y se produjo como docente nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, tal como lo expuso de manera favorable también el señor agente del Ministerio Público en su concepto. Importa precisar también que la Ley 114 de 1913 creó el derecho a una pensión vitalicia de jubilación a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Posteriormente, las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 ordenaron extender esta pensión a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de secundaria, como remedio a la distribución de competencias contenida en la Ley 39 de 1903, dado que allí se estableció que la educación pública primaria estaría a cargo de los departamentos o municipios y la secundaria de la nación. Tal disparidad de regímenes salariales y prestacionales fue corregida posteriormente con la Ley 43 de 1975. Finalmente, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, derogó la pensión de gracia, precisando en todo caso que los docentes vinculados hasta el día 31 de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocería siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Y la sala destaca los requisitos entonces para obtener o para adquirir la pensión de gracia así. Primer requisito, ser docente del orden territorial, y en palabras de la Ley 91 de 1989, docente territorial y o nacionalizado. Segundo, acreditar que el vínculo laboral con el magisterio, nombramiento y posesión data de una fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 1980. En tercer lugar, acreditar que ha cumplido con el tiempo, con la edad de 50 años o en su defecto, que se haya en capacidad de, por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. Cuarto, acreditar que ha servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Y finalmente, haber obtenido buena conducta
haberse desempeñado con honradez y consagración en el ejercicio de su cargo. A continuación, la sala verificará cada uno de los requisitos de la demandante para obtener el derecho pensional de gracia. En primera medida, el despacho, o mejor, la sala recuerda que el pedimento de la actora fue negado por la entidad demandada, argumentando que el tiempo de servicio por ella laborado, esto es desde el 10 de julio al 15 de septiembre de 1928, había acaecido en interinidad, lo que indicaba que no se encontraba vinculada a la docencia oficial a 31 de diciembre de 1980 y que solamente a partir del 21 de febrero de 1984 se posesionó con vinculación nacionalizada y además que no había acreditado los actos administrativos de nombramiento y posesión para dichos tiempos, no pudiéndose identificar su vinculación. Contrario a lo manifestado por la entidad demandada, la sala advierte que esta posición contraviene lo establecido por el legislador y por la jurisprudencia nacional, toda vez que se verificó de los certificados de la historia laboral de la demandante expedidos por el mismo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que la demandante laboró como docente primaria en interinidad y con vinculación nacionalizada en el plantel educativo sede Costa Rica del municipio de Tasco, Boyacá, desde el día 10 de julio al 15 de septiembre de 1978. Forma de vinculación válida y además se acredita con la misma certificación expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para acreditar que la demandante fue vinculada en un tiempo anterior al 31 de diciembre del año 1980 como docente nacionalizada, tal como lo destacó el agente del Ministerio Público en su concepto. Posteriormente, el día 21 de febrero de 1984, se posesionó la demandante para desempeñar el cargo de docente en primaria en propiedad, también con vinculación nacionalizada en otro plantel educativo del mismo municipio, hasta el día 19 de agosto de 1985, y así continuó su tarea de docente de primaria nacionalizada por traslado en otras instituciones de los municipios de Tasco, Beteitiva y Oicatá en Boyacá. Finalmente, se posesionó el día 12 de febrero del 2010 para laborar en la sede Chámeza del municipio de Tasco por ascenso, donde permaneció hasta la fecha de certificación, esto es, hasta el día 9 de febrero del 2012, superando de esta manera y de manera suficiente y amplia, contabilizando los tiempos desempeñados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, los 20 años de servicio que establece la legislación para acceder a la pensión. De esta manera, entonces, la sala destaca que los dos primeros requisitos están suficientemente acreditados en la medida en que se trata de una docente nacionalizada y que tuvo el primer vínculo laboral en una fecha anterior al 31 de diciembre de 1980. También destaca que el día 8 de julio del año 2010 la demandante cumplió con los 50 años de edad y para tal fecha ya había superado ampliamente el término de los 20 años de que trata el artículo primero de la Ley 114 de 1913. Asimismo, existe prueba de haberse desempeñado con buena conducta y de acuerdo con la certificación de la Oficina de Control Interno, no existe prueba en contrario que acredite o que anule este requisito final para obtener el derecho a la pensión gracia. Esta corporación ya había señalado respecto a la prueba para acreditar el tiempo de servicio cuando
la misma entidad, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de sus certificaciones, acredita la forma como se vincula y los tiempos, no siendo necesario los actos de nombramiento y posesión en el cargo, tal como ya se había señalado en sala de decisión del día 24 de septiembre del 2013 en el proceso formulado por la señora Marta Marilce Espíndola Márquez contra Cajanal, hoy en calidad de sucesora procesal la UGPP, en donde ya se había pronunciado de esta manera. Ni la legislación actual ni la jurisprudencia han establecido que en casos como el presente una tarifa legal de la prueba, por lo cual se puede concluir que los actos de nombramiento y posesión en el cargo no son los únicos documentos con los cuales puede llegarse a probar la vinculación de la señora demandante. Se advierte que es labor del juez analizar en cada caso la totalidad de los documentos aportados por las partes para llegar a la verdad procesal, constatando que estos sean conducentes, pertinentes y útiles, expedidos por funcionario competente para ser tenidos en cuenta como medios probatorios. Y en el expediente, tal como lo destacó el señor agente del Ministerio Público, existe el formato número 12464, expedido por el mismo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en donde se acredita plenamente la información necesaria para tener en cuenta este tiempo de servicio. Se acredita el tipo de vinculación como nacionalizada, docente en una escuela primaria y en interinidad, desde el día 10 de julio de 1978 hasta el 15 de septiembre del mismo año, en el plantel educativo sede Costa Rica, municipio de Tasco, Boyacá, documento de naturaleza pública, oficial, y por lo tanto se presume veraz y cierto. De esta manera entonces, la sala recalca que que accederá a las pretensiones de la demanda, no sin antes manifestar que a pesar de la interrupción en el vínculo laboral ejercido por la demandante, esto es desde el día 16 de septiembre del 78 al 30 de diciembre de 1980, esta interrupción no es causal o no es argumento suficiente para negar el derecho prestacional reclamado, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado en sección segunda. Según sentencia del 2 de febrero del 2006, la expresión docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, contemplada en la norma antes descrita, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, toda vez que lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo servido. Por lo tanto, la pérdida de continuidad no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional. De esta manera, entonces, la sala concluye que se encuentran acreditados de manera suficiente todos los requisitos para acceder al derecho pensional de gracia y en especial el tiempo servido antes del año 1980, que les sirve para computar con los demás tiempos servidos con posterioridad a esta fecha. Y por lo tanto, entonces, accederá al derecho pensional de gracia a partir del día 8 de julio del año 2010, fecha para la cual cumplió con los 50 años de edad. En cuanto a la liquidación, la entidad demandada deberá reconocer el derecho pensional de gracia con el 75% del promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la adquisición del estatus, esto es, desde el 8 de julio del 2009 al 8 de julio del 2010,
con la asignación básica, la prima de grado, la 12ª parte de la prima de vacaciones y la 12ª parte de la prima de Navidad, según el certificado que obra a folios 16 a 18 del cuaderno de pruebas de la parte demandante, y a partir, como ya se dijo, del 8 de julio del 2010. Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para el efecto la fórmula que ha sido debidamente sustentada desde antaño por el Honorable Consejo de Estado y que tiene por objeto traer a valor presente las diferencias que dejó de percibir el demandante, protegiéndose así a la persona de los altos índices de desvalorización monetaria. Finalmente, y como quiera que se accederán a las pretensiones de la demanda, la sala se pronunciará en relación con las costas y agencias en derecho. Y para tal efecto, recordará que el artículo 188 del nuevo Estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso un factor objetivo en materia de costas y agencias en derecho en la medida en que remite a las normas del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, la Ley 1437 del 2011 derogó el factor subjetivo para la tasación o condena en costas y agencias en derecho. Por lo tanto, entonces, la sala condenará a la parte vencida en costas y agencias en derecho, y para lo último, que deberán ser incluidas en la respectiva liquidación, la sala tendrá en cuenta lo normado para la materia en el acuerdo número 1887 del 26 de junio del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y en atención a lo señalado en los artículos 3, 4 y 6 del referido acuerdo, se condenará al pago de agencias en derecho en contra de la parte vencida y a favor de la parte demandante por el valor que resulte de aplicar el 2% al valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Por todo lo anterior, y en mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero, declarar la nulidad de las resoluciones número 00868 del 4 de abril del año 2012 y la resolución RDP 003938 del 19 de junio del 2012, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, negó y confirmó la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación gracia. Segundo, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título del restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, a reconocer la pensión de jubilación gracia a favor de la señora Luz Marina Camacho de Angarita a partir del día 8 de julio del año 2010. Tercero, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, a pagar a favor de la señora Luz Marina Camacho de Angarita a partir del día 8 de julio del año 2010 la pensión de jubilación gracia en una cuantía del 75% del ingreso base de liquidación, en el cual deberá incluirse los factores salariales devengados en el año de servicio anterior a la adquisición del estatus, esto es por concepto de asignación básica, prima de grado, la 12ª parte de la prima de vacaciones y la 12ª parte de la prima de Navidad, sumas que deberán ser indexadas con fundamento en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y de acuerdo con la fórmula señalada ya por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Cuarto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% de las pretensiones al tiempo de la demanda,
teniendo en cuenta que se estimó la cuantía en 67.399.333 pesos, que arroja un valor de agencias en derecho de 1.347.986 pesos moneda corriente. Quinto, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. Y sexto, ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá ha proferido sentencia en primera instancia en el proceso formulado por la señora Luz Marina Camacho de Angarita y la notifica en estrados, y les manifiesta a los intervinientes que podrán hacer uso del recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes a esta audiencia. Muchas gracias, señoría. Una vez conocida la decisión de los honorables magistrados, la parte demandada procede a interponer el recurso de apelación, sustentándolo de la siguiente manera. Para nosotros, reitero, no es absolutamente clara, teniendo en cuenta pues el certificado con consecutivo 12464, no es absolutamente clara la vinculación al año 78, es un nombramiento con carácter interino. La certificación, a diferencia de las certificaciones del año 84 al año 2010, no mencionan ningún acto administrativo de posesión o de nombramiento, simplemente se refieren a otro. Las certificaciones que se generan a partir del año 84 bien indican que se encuentran certificadas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las certificaciones que indican los tiempos de servicio de julio a septiembre del 78 no lo indican así. De igual manera, pues consideramos que no es absolutamente clara y concreta la vinculación. No se tiene, pues considero que no se tiene por probada esta vinculación del año 78, teniendo en cuenta pues que sí obran los certificados de nombramiento y posesión de los tiempos de servicio del año 84 al año 2010, pero en el expediente no se encuentran los actos administrativos de posesión y nombramiento de julio a septiembre del año 78. En ese orden de ideas considero pues que no se encuentra debidamente certificada la vinculación al 31 de diciembre de 1980, como lo exige la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 inciso segundo. Si desean dejar alguna constancia acerca de la formalidad de la audiencia, bien lo pueden hacer para efectos que quede en el registro de la audiencia si desean manifestar alguna constancia. No siendo más entonces el propósito de la misma, hoy día viernes 6 de diciembre, siendo las 12:10 de la mañana, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá la finaliza. Hasta pronto, buen día.